Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre variables y funciones. Cómo poder definir una variable, cuál es su sintaxis, cómo podemos usarla en nuestro script y cómo estas dinamizan nuestras pruebas. Y vamos a ver algunas de las funciones por default que trae la herramienta JMeter para hacernos una idea de la información que esta nos arroja y ver cómo las podríamos utilizar en nuestras pruebas. Así que bienvenidos. Muy bien, entonces JMeter nos permite hacer uso de las variables precisamente para hacer mucho más dinámica nuestra prueba, tener valores que pueden venir de fuentes externas, bases de datos, archivos o en la misma dinámica de la ejecución de nuestra prueba, poder extraer información de la respuesta del lado del servidor y almacenarla en una variable que mediante su sintaxis podemos hacer uso a lo largo de nuestro script. Bien. Inclusive aquellos valores que consideramos fijos podríamos configurarlos de manera interna aquí en nuestro script para usarlo a nivel global a lo largo de nuestro script. De hecho hay algunos elementos en donde podemos parametrizar precisamente esos valores fijos en una variable y hacer uso mediante su sintaxis a lo largo de nuestro script. Bien, entonces esto pues lo que hace es que nuestro diseño sea mucho más dinámico y podamos tener diferentes valores de diferentes fuentes. Bien, entonces vamos a ver en este video unos ejemplos muy sencillos para poder utilizar o el cómo utilizar una variable y hacernos una idea de la utilidad que esto nos representa. Bien, entonces la sintaxis para el uso de una variable es con el signo pesos o dólar con sus corchetes y dentro de ella iría nuestra variable. Bien, ya con esta sintaxis podemos hacer uso de las variables que contienen aquellos valores de fuentes externas o internas. Bien, entonces vamos a utilizar nuestro script, el que hemos venido trabajando durante los últimos videos y vamos a hacer unas pequeñas configuraciones para poder trabajar las variables. Para este primer ejemplo, pues vamos a agregar un elemento de configuración llamado User Defined Variables o las variables definidas por el usuario. Y aquí en esta pantalla podemos configurar todas las variables que queramos usar a lo largo de nuestro script. Entonces podemos empezar por ejemplo, con el servidor, con este valor y volverle una variable. Nos devolvemos aquí a nuestro elemento de configuración, lo agregamos, colocamos un nombre a la variable y el valor que va a estar dentro de esa variable. Bien, entonces ya con esto podemos utilizarla aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo, brackets y el nombre de la variable. Bien, entonces ya con esto estamos dando uso a esa variable y lo podemos usar a lo largo de nuestro script. Bien, ahora yo utilizo un sampler llamado, bueno, puede ser este dummy sampler o debug sampler. Y este me permite visualizar las variables de JMeter luego de la ejecución. Bien. Entonces vamos a limpiar y vamos a ejecutar nuestra prueba y ver cómo resulta. Bien. Entonces vamos a cortar un poquito acá para efectos de nuestro ejemplo y ejecutamos nuestra prueba. Bien, entonces miremos el home, fíjate que se ejecutó de manera correcta, no hubo ningún inconveniente, y en el request envió nuestra URL. Bien, y en el debug sampler, que este elemento pues, nos permite hacer un debug y evidenciar las variables de JMeter, las variables que estén aquí parametrizadas en nuestro script. Fíjense aquí en response data, vemos nuestra variable URL y su valor. Bien, esto pues nos permite saber si está funcionando nuestras variables o qué valor se está generando allí para poderlo utilizar en nuestras pruebas, bien, para hacer debug. Bien, entonces ahora vamos a utilizar otros elementos de configuración que nos permiten generar valores y almacenarlos en una variable y vamos a usar luego esa variable, bien. Muy bien, entonces vamos a agregar nuevos elementos de configuración. Random variable e inclusive podemos agregar este nuevo elemento de configuración, el counter,
Estos dos elementos pues, nos permiten generar unos valores aleatorios y asignarlos en una variable. Entonces este random o variable aleatoria, fíjense acá en esta sección podemos colocarle un nombre a la variable, que llamémosla num. Este es el formato con que queremos que salga nuestro valor. Dejémoslo ahí quieto o coloquémoslo, no sé, puede ser 0.0. Y aquí valor mínimo de 1 a 10 para efectos de la prueba. La semilla, dejémoslo ahí quieto. Y aplicaría entonces por iteración. Aquí lo podríamos configurar por usuario. Bueno, en fin. Aquí lo que vamos a generar es un valor dinámico y lo vamos a asignar a esta variable. Y de igual manera podemos hacer aquí con este counter que también es generar un valor, incrementarla en 1 y hasta 20 podría ser, lo mismo el formato, y aquí exportar ese valor en una variable que vamos a llamar igual counter. Bien, y vamos a ejecutar y evidenciar cómo nos queda en la ejecución. Limpiamos y ejecutamos. Entonces fíjense, miremos el debug sampler. Acá está nuestro counter, nuestra variable que tiene asignado el número 2. En el primer debug tenemos el número 1, acá tenemos el número 2 y el random variable configuramos una variable llamada num y tiene el valor 7 y aquí el valor 5. Bien, que fue las que configuramos en este elemento de configuración para que quedara num y en counter para que quedara en counter. Bien, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es utilizar esa variable en nuestro script. Entonces podemos hacer este ejemplo. Vamos a utilizar el num, ¿sí? O el counter, cualquiera de los dos, los corchetes, y vamos a utilizar el num. Bien. Y por ejemplo aquí en reservar vamos a utilizar el counter. Muy bien. Y vamos a ejecutar nuestra prueba. Limpiamos y ejecutamos. Y fíjense lo que ha pasado con home y con reservar, que tienen nuestras variables configuradas en el nombre del sampler. Bien, y en reservar pues nos quedó el 1, aquí en home quedó el número 4 y en reservar nos ha quedado el 2. Bien, pues fíjense que aquí hemos utilizado las variables que hemos definido internamente en nuestro script y las hemos usado a la vez. Bien, de la misma forma podemos hacer con valores que provienen de fuentes externas y utilizarlas. Bien, o en la misma ejecución de nuestro script cuando extraemos información de la respuesta, la asignamos a una variable y luego la usamos en la continuidad de nuestro script. Muy bien, ahora vamos a utilizar una función predefinida de las que tiene JMeter y la vamos a usar dentro de nuestro script. Bien. Muy bien, antes que nada miremos cuál es la sintaxis de una función JMeter. ¿Bien? Es igual, de la misma manera, nuestros corchetes, el underline y el nombre de nuestra función. Vamos a tomar una predefinida y sus parámetros. Bien. Y el resultado de la ejecución de una de estas funciones podemos también asignarlo a una variable dentro de la misma función. Bien, entonces hagamos el ejemplo. Puede ser este que estamos viendo en pantalla para ejecutarlo en nuestra prueba. De todas maneras, recuerden que aquí en Tools, en esta opción que estoy señalando acá, tenemos la oportunidad de ver, digamos, las funciones que están predefinidas en nuestro JMeter. Bien, entonces este es el que yo estoy tomando, ¿sí? Aquí lo genero, me muestra la sintaxis, bien, y aquí yo puedo colocar de una vez, estos son los parámetros y aquí el valor y ejecutarlo desde acá y aquí me arrojaría el valor. Bien,
Entonces puedo probar mis funciones directamente en este cuadro de diálogo para luego llevarlo a la ejecución. Bien, vamos a agregar un sampler, este dummy sampler, y que este nos permite también hacer debug sobre nuestra petición y poder ver la respuesta, hacer nuestras pruebas, nuestro debug, probar variables. Entonces la variable que hemos diseñado, podemos tomar la de windshield y ese tiene dos parámetros y aquí vamos a hacer una operación. Entonces vamos a utilizar esta función, es una de las que están preferidas por Gemini y tiene dos parámetros. Bien, entonces el primero es la expresión que nosotros vamos a evaluar o a entregarle. Nuestra función en este caso vamos a entregarle, puede ser un valor fijo, ¿cierto? O podemos agregar como expresión otra función. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, no una variable, sino otra función. Underline, random. Este tiene tres parámetros, dos obligatorios, un valor mínimo, un valor máximo. Bien. Y el tercer parámetro, ya se lo es la variable donde queremos que se aloje el resultado. Listo. Y aquí vamos a colocar que el valor de resultado de la ejecución de esta función se aloje en result. Bien, recuerden que esto es un ejemplo, lo único que queremos ver es cómo podemos ejecutar una función, asignarla a una variable y estamos utilizando un dummy sampler para poder hacer ese ejercicio. Sin embargo, esa prueba la podemos hacer acá en la función que nosotros escojamos, colocamos los valores y desde acá hacemos la prueba y una vez veamos que funciona, simplemente generamos y de inmediato copia y la podemos llevar para usarla en nuestro script. Bien, acá lo estamos haciendo manual directamente desde acá y vamos a ejecutarlo. Aquí le voy a decir imprímame la variable result, que se supone que es el que va a guardar el resultado de esta operación. Y listo, limpiemos acá y ejecutemos. Vamos a colocar esto por acá. Muy bien. Y miremos cómo resulta. Entonces ejecutemos nuestra prueba y vamos a ver el debug sampler o el dummy, cualquiera de los dos. Entonces fíjense en el debug sampler, acá está nuestra variable result con el valor 9 y en el otro tenemos el valor número 4, es decir, ha salido un valor de acuerdo a la función que ejecutamos, quedó ahí en el dummy lo mismo, vemos un 9, en este vemos un 4, bien, 9, 4. Entonces ahora vamos a tomar nuestra función y la vamos a utilizar nuevamente aquí, utilicémosla en otra. Utilicémosla aquí en nuestra petición comprar. Bien, y miremos cuál es el resultado que obtenemos. Limpiamos y ejecutamos. Inclusive aquí pues no necesitaríamos nuestro parámetro de salida, nuestra variable result, no necesitamos que la guarde ahí, es un parámetro opcional. Bien, solamente podríamos dejarlo así y ya podríamos ejecutar nuestra prueba. Bien, y de hecho podríamos colocar aquí en confirmar la variable result y miremos qué nos imprime acá y qué nos imprime acá. Recuerda que aquí está funcionando, digamos que aquí no lo estamos imprimiendo en result, pero pues nos va a funcionar porque lo tenemos aquí todo completo. De lo contrario, pues no encontraría la variable result. Bien, entonces limpiemos y ejecutemos nuestra prueba. Y ejecutamos nuestra prueba. Bien. Entonces fíjense lo que ha pasado acá. Bien. Home tiene el número 4, 0, que es de la variable none. Reservar, que tiene el counter, la variable counter.
comprar, fíjense que tiene la función BinShield que hemos seleccionado para esta prueba y nos ha generado pues un valor 7, y confirmar tiene el valor número 1, bien, que se genera aquí por el result que le hemos colocado acá, que es la variable que recibe de la ejecución de esta función. Bien, lo mismo acá, 9, 2, 2 y 3. Bien, entonces fíjense cómo pudimos jugar en este ejemplo con diferentes funciones, con las variables y trabajarlas en nuestro script de pruebas. Bien, entonces de igual manera estas funciones que están predefinidas nos permiten primero saber qué información tiene y ya miraremos si nos sirven para las pruebas que estemos ejecutando. Con eso ya sabemos qué función utilizar para extraer la información que requiramos en el ejercicio de nuestras pruebas. Bien, y aquí mira, aquí podemos probar, podemos agregar una variable, generar, copiar, y aquí nos amplía el valor. Hay un buen número de variables. Aquí nos arroja el resultado, entonces de inmediato podemos probar nuestra función agregándole los parámetros. Por ejemplo, esta no tiene parámetros, ya genera el resultado por default. Y las que tienen parámetros lo podemos ingresar de una vez desde ahí, aquí, y generar, copiar, y aquí nos genera el valor. Y una vez nos funcione ya la podemos utilizar dentro de nuestras pruebas. Bien. Entonces ya sabemos cómo funcionan nuestras variables y funciones dentro de nuestro script, cómo utilizarlas. ¿Sí? Y volviendo al ejemplo, para este caso, esta petición, que tengo esta función acá, pues podríamos convertirla, para no ver la función ahí, podríamos convertirla en una variable, ¿sí? Y asignarla a nivel global para tomarlo a lo largo de nuestro script, ¿sí? Solo a nivel de ejemplo, si lo desean, entonces podríamos convertirla también en variable. Bien, y con esta podríamos hacer lo mismo. Entonces, podríamos asignarla aquí en User Defined Variables, pero nos quedaría una constante. Es decir, aquí podríamos crear esa variable y el valor sería la función, pero nos quedaría una constante en cada iteración. Entonces yo lo que hago es agregar un preprocesador como este, aunque su función, digamos, sea otra, funciona muy bien para este caso. Bien, y en cada iteración puede ser dinámica. Bien, entonces vamos a agregar nuestra variable. Vamos a agregar esta de acá que ya tomamos, esta. Y vamos a agregar la variable. Bien. Entonces vamos a colocarle num1 y el valor sería este. Bien. Y vamos a agregar num2 y vamos a dejar esta misma, solo que vamos a cambiar el intervalo de 11 a 20. Inclusive pues aquí digamos que para el caso de para nuestro ejemplo utilizamos pues una función y lo que queríamos ver es que dentro de esa función podemos utilizar otra función, ¿sí? Sin embargo pues para este caso no lo vamos a hacer así, pues ya es innecesario y redundante, entonces solamente con el random bastaría. Bien, entonces dejémoslo de esta manera. Bien, esto queda a nivel global. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar estas variables aquí. Bien, entonces vamos a colocar aquí nuestro num1, el que hemos configurado. Y en esta parte el num2. Bien, entonces verificamos num1, num2, num1, num2. Tenemos un random con intervalos diferentes. Bien, entonces listo, ahí queda configurada la prueba. Entonces, de hecho, yo tengo acá un timer que tiene unos valores fijos y si bien este timer pues tiene unos cálculos dinámicos, pues podríamos dejar acá también una función definida para que estos valores pues en cada iteración también tenga un dinamismo mucho más diferente. Bien, entonces vamos a configurar esto como una función, ¿sí? Vamos a utilizar nuestra función random. Bien. Random. Con sus dos parámetros vamos a dejar acá en este caso
2000 y el máximo 5000. Y acá que tenía 1000 le vamos a dejar un mínimo de 500 y 1000. Ahí ampliando el intervalo de cálculo para nuestro timer. Y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, y ese resultado, pues colóquenlo en una variable, en este caso random delay, rd, y acá vamos a dejarlo en constant delay, para hacerle seguimiento en nuestro debug. Bien, listo, entonces vamos a limpiar y vamos a ejecutar la prueba. Ya tenemos todo configurado, nuestros parámetros, num1 y num2, random, counter, listo el debug y nuestro timer para hacerle seguimiento aquí por nuestro debugger sample. Bien, ejecutemos. Y observemos la ejecución, son solamente dos hilos. Y aquí se está tomando sus tiempos para terminar la ejecución. Gracias al timer. Listo, entonces fíjense cómo han quedado nuestras peticiones. Home, 10, bueno aquí calculo el mismo valor. Reservar 2, reservar 1, comprar 10, 19 y 18. ¿Bien? Y el debug, fíjense en nuestros parámetros del timer, el CD y el RD. ¿Bien? Y fíjense cómo variaron entre uno y otro. Bien. Aquí nos quedaron unos valores fijos. Coincidencialmente, volvámoslo a ejecutar. Y evidenciamos en estos que quedaron iguales como el de comprar, que el valor sí sea dinámico. Entonces aquí tenemos el home, 9, 6, reservar 2, 1, comprar 6, comprar 2, confirmar 14 y confirmar 15. Bien. Al igual que el timer con sus valores dinámicos. Bien. Bien, muy bien. Entonces ya con esto nos podemos dar cuenta de cómo podemos usar las variables, las funciones, hay muchas maneras de hacerlo dinámico y utilizarlo en nuestro script. Muy bien amigos, y de esta manera cerramos este capítulo de variables y funciones. Espero que esto haya sido de su utilidad y puedan sacarle mayor provecho en sus pruebas. Nos vemos en otra oportunidad con más de JMeter. Hasta luego.